Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Café Institucional de la Asociación Española de Franquiciadores. Hoy tenemos con nosotros a Julián Ruiz, que es el secretario general de la Confederación Española de Comercio. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenos días, Julián. Bienvenido a tu casa. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Julián, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la Confederación Española de Comercio? ¿Cuándo se crea? ¿Con qué objetivos? Danos un poco de historia. Bueno, voy a ver cómo hago esta descripción, ¿no? Como tú bien has dicho, Confederación Española de Comercio, casi en la denominación, pues nos puede dar una idea de lo que somos, ¿no? Somos una organización patronal, que nace hace 37 años. Se constituye allá por el año 84 y en la actualidad la integran 8 confederaciones, 20 federaciones de ámbito autonómico provincial de empresarios y empresarias, así como 6 organizaciones sectoriales de ámbito nacional, representando en su conjunto pues, aproximadamente unos 435.000 comerciantes. Eso es lo que, de alguna forma, determina y marca la dimensión de una organización como la Confederación Española de Comercio. Cabe decir en este sentido también que somos miembros de pleno derecho en la Confederación Española de la Pequeña y Media Empresa, de CEPIME, así como de COE. Además de participar en diversos organismos, comisiones y grupos de trabajo, todos ellos vinculados con el sector empresarial del comercio en España. Más o menos, eso sería una descripción de lo que es la Confederación como organización. Un aspecto que me gusta también remarcar es nuestra participación en el ámbito de las relaciones laborales. Directamente o indirectamente, a través de nuestras organizaciones miembro, participamos en la negociación de más de 250 convenios colectivos de ámbito provincial, autonómico y nacional. Lo que da idea de la dimensión también en este aspecto y hace que o nos da la posibilidad de representar al sector en los planes nacionales de formación continua, por ejemplo, o en el diálogo social con organizaciones sindicales del sector. Esto sería un poco la descripción de organización patronal. ¿Qué hacemos, ¿no? Dentro de todo lo que acabo de describir o manifestar, ¿no? Pues básicamente como organización patronal destacar alguno de estos cometidos, que es actuar en la defensa de los intereses de los empresarios y empresarias del comercio, tanto de la pequeña como mediana empresa sobre todo, pero en general de todo el sector, ¿no? Especialmente por la vertiente de relaciones laborales. Atender también a las necesidades de información, formación, investigación, perfeccionamiento de las empresas comerciales, estudiando y divulgando pues, cuantos temas puedan promover la potenciación de la empresa de comercio. Desarrollar, un aspecto muy importante también, ¿no? Desarrollar el diálogo con los poderes públicos sobre todas aquellas materias, sean de índole económica, social, que sean de afectación al sector y a las empresas del sector comercial a nivel de Confederación Española, a través de las administraciones centrales y a través de nuestras organizaciones miembro, pues también a nivel institucional, en ámbito autonómico o incluso provincial, ¿no? En definitiva, ¿cómo podría concluir? Pues que la Confederación Española de Comercio pues, desempeña lo que viene a ser el artículo 7 de la Constitución, ¿no? Española, que es la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Más o menos sería una definición de lo que es la Confederación Española de Comercio. Perfecto, Julián. Con esa proximidad que tenéis con el comercio en España, ¿qué radiografía nos puedes hacer de la situación actual que atraviesa nuestros comercios hoy en día, Julián? Pues mira, antes de hacer lo que sería una radiografía en cuanto a situación actual, medida desde la afectación de la que desgraciadamente llevamos más de un año sufriendo en cuanto a la pandemia, yo voy a aprovechar para destacar 2 o 3 aspectos que creo que son relevantes, ¿no? Uno de ellos, el primero,
el comercio es un sector estratégico de la economía española. Yo creo que no hemos de cansarnos de repetirlo constantemente. No solo por la dimensión, sino por el empleo que genera. Somos un sector que, en cuanto a trabajadores, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, porque este también es un aspecto que no siempre se cita, pero tiene una relevancia considerable, pues es el sector que más empleados aporta a la economía. Pues esta es una realidad que creo que conviene que pongamos siempre de manifiesto, ¿no? Y luego, porque también es un sector que consideramos en el que se ponen de manifiesto los grandes cambios que se están produciendo en la economía global. Entonces, yo creo que ese es un aspecto relevante. Insisto, es un sector que aporta aproximadamente el 13% del total de la economía española. Por lo tanto, es uno de los principales motores económicos. Hay unos aspectos durante esta pandemia, sí se han puesto claramente de manifiesto, que tiene que ver con algunos subsectores de comercio, aquellos que fueron declarados esenciales y verdaderamente lo fueron. Me estoy acordando ahora mismo de sectores como el de la alimentación, sobre todo. ¿Vale? El impacto en cuanto al empleo, el 17% aproximadamente del total de los afiliados a la seguridad social trabaja en el sector de comercio, siendo en este sentido el primer sector en número de empleos. Y lo que decía antes, además el empleo por cuenta propia es un sector en el que mayor peso tiene, en términos relativos respecto de o en comparación con el resto o el conjunto de la economía. Y luego hay un aspecto que nos gusta destacar también, que es lo que venimos a denominar el efecto arrastre. El efecto arrastre para nosotros en este sector tiene que ver con el efecto que de manera indirecta tiene en otros sectores tan heterogéneos como pueden ser los servicios de almacenamiento, los servicios financieros, las actividades inmobiliarias, con todo el mercado de arrendamiento y demás, los servicios de seguridad, ¿vale? Los servicios de publicidad, de estudios de mercado, etc. Es decir, que nuestro sector, por decirlo de una forma, también impacta en otros sectores muy diversos. Es lo que venimos a definir como el efecto arrastre. Y es en lo que también basamos la relevancia que tiene nuestro sector como sector estratégico de la economía española. Y luego, yo creo que este sí que es un aspecto muy reconocido en todos los ámbitos, ¿no? Es la dimensión social y vertebradora que tiene del territorio. Yo creo que un aspecto muy, muy, muy relevante es que su dimensión social y la manera en que vertebra el territorio. Entonces, aspecto importante, tanto desde la perspectiva económica, que además yo creo que debería merecer, no sé si en el día después, un estudio específico que nos permita realmente poner en valor, y luego lo que más adelante también apuntaré, ¿no? Y sobre todo, pues porque el día después también lo tenemos que abordar. Lo tenemos que abordar desde un diagnóstico y un análisis de situación, para poder abordar aquellas estrategias de futuro que van a ser sin duda necesarias pues, para recuperar pues, todo la afectación en términos de negatividad que ha tenido esta pandemia en el sector. Valoración. ¿Qué impacto ha tenido esta, iba a decir dichosa, pero si me permitís la expresión diré maldita pandemia, ¿no? Pues mira, en nuestro sector lo que se ha puesto de manifiesto, como decía al principio de mi intervención, es la diversidad y por lo tanto la afectación ha sido muy diferente, ¿no? Muy diferente según qué subsector dentro del comercio. Por ejemplo, tenemos que la media, si tomamos de referencia la media en cuanto a la facturación, la caída de facturación, que puede rondar entre el 20 y el 25%. Sin embargo, si lo focalizamos por sectores, nos encontramos el sector de la alimentación, ha visto incrementos en ventas, favorecido por cierres de otros sectores, fundamentalmente hostelería. En consecuencia, pues bueno, ha habido un desvío del gasto de un sector hacia otro. Pero, sin embargo, sectores como el equipamiento de la persona o aquellos sectores o empresas de comercio muy vinculadas al turismo, pues nos encontramos con caídas del 40%. Es decir, nos encontramos en esta diversidad, en este sector tan diverso,
subsectores con incremento en ventas, ¿vale? Que no siempre en la misma proporción, y quiero destacarlo, en términos de rentabilidad, pues porque también se han visto incrementados de forma muy importante los costes para tratar de adaptar las condiciones higiénico-sanitarias a las condiciones que en cada momento se requería. Y hay otros sectores donde las caídas han sido muy importantes, hasta del 40%. Bueno, y desgraciadamente con empresas que se han visto abocadas al cierre también, ¿no? Bueno, llevamos, parece que no, pero llevamos ya más de un año. Con lo cual la situación es dramática. Entonces, más o menos, sin tampoco entrar en mayores detalles, porque yo creo que ya son muy conocidos y demás, pues el diagnóstico en cuanto a la situación es esta. Horizonte, incertidumbre, inseguridad. Claro, en economía lo peor que a uno le puede tocar es tener que tomar decisiones ante un escenario de absoluta inseguridad. Fijaros en estos momentos en el que se está, bueno, discutiendo o debatiendo sobre la conveniencia o no, sobre cómo poder hacer frente a la no prórroga del estado de alarma. Claro. Y además, en este caso, yo creo que yo quiero también hacer especial hincapié en que es verdad que es un sector muy atomizado, donde la microempresa es lo que predomina y, por lo tanto, pues prácticamente muchas de las empresas tendrán un solo establecimiento o dos, lo máximo, y probablemente compartiendo territorio o comunidad autónoma, pero aquellas empresas que estén implantadas en distintas comunidades autónomas donde les puede afectar distintas medidas, cuidado, restrictivas respecto del ejercicio normal de la actividad. Bueno, pues este escenario es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Apelamos a lo de la vacunación, porque yo creo que es lo que de algún modo nos ayuda a paliar todas estas situaciones, pero lamentablemente en el sector la incertidumbre es lo que está predominando y lo que dificulta enormemente la toma de decisiones. Bueno, Eduardo, cuando quieras, preguntar a Julián. Sí, bueno, estaba escuchando con mucha atención, seguramente parte de cosas ya nos ha comentado Julián, pero ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones para superar esta crisis? Yo sé que lo he visto por medios, te he oído a ti, a tu presidente, pero bueno, más o menos, si nos puedes sintetizar en 2 o 3 líneas, aparte de esa inseguridad que comparto totalmente contigo y que yo creo que hacer un diagnóstico a más de 15 días, un mes o mes y medio parece complicado porque no sabemos en qué situación vamos a estar y más sobre todo con las 17 comunidades autónomas, con lo cual la situación de una no tiene que ver con las otras 16. ¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones, si se podría resumir en 2 o 3 para superar esta coyuntura o vuestra opinión al respecto? Sí, mira, nuestras principales reivindicaciones, digamos, las vamos a dividir prácticamente en 2, ¿no? Aunque de forma muy resumida. Hay una que tiene que ver con las medidas paliativas. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de que son absolutamente necesarias medidas paliativas y medidas paliativas entendidas como ayudas directas, sí. Directas a las empresas. Dicho de otra manera, a fondo perdido. Sí, a fondo perdido, porque muchas de las ayudas que se han ido planteando y proponiendo, si bien para las personas trabajadoras, pues al final eran prestaciones públicas a través de los ERTEs, a las empresas lo que fundamentalmente han sido para un mayor endeudamiento. Es decir, facilidades para endeudarte, pues en un contexto de economía expansiva, pues puede ser muy interesante, pero desde luego en una coyuntura en la que precisamente tu problema es la generación de ingresos, es decir, que no puedes generarlos, pues endeudarte en mayor medida, pues probablemente te aboque más tarde o más temprano a una situación en curso de cierre. ¿Vale? Entonces, estas siempre han sido una de nuestras ayudas por diferentes conceptos, por temas de arrendamientos, ¿vale? Por la imposibilidad de generar los ingresos y que te permita mantener los costes inherentes a la existencia de a esa parte de costes fijos, ¿no? Que tienen las empresas, independientemente que abran o no abran una persiana. Entonces, estas siguen siendo nuestras reivindicaciones.
Reivindicaciones que tienen que ver con la situación de vulnerabilidad de las empresas. También es un aspecto que en un momento determinado también ha generado bastante controversia. Nosotros no hablamos de CNAEs, porque también se ha ido hablando y vinculando las ayudas o determinadas ayudas al CNAES. Te lo iba a preguntar ahora mismo, lo del tema de los CNAEs. Claro, como si el CNAE fuera un indicador de la situación de vulnerabilidad por la que esté atravesando una empresa. No. La coyuntura económica, es decir, si son ayudas dirigidas, porque así vienen definidas, todas estas ayudas definidas a las empresas que estén en especial situación de vulnerabilidad, analizamos los datos económicos y en base a ello accedan a esas ayudas. No porque tenga un CNAE. Un mismo CNAE, en función de su ubicación, puede tener un resultado y estar en una situación determinada muy diferente a otra. No le vemos el sentido. Nosotros lo que hemos reivindicado y así lo hemos trasladado, y si esto tiene que recaer en las atribuciones y competencias de las comunidades autónomas, pues que corrijan aquello que sea posible para que las ayudas directas a las empresas no se circunscriban a un CNAE, sino que se circunscriban a la situación real y, por lo tanto, económica, ¿vale?, de cada empresa. Y cumpla su finalidad, que es la de ayudar a aquellas empresas que estén en una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Pues esa es un aspecto para nosotros, yo diría que fundamental, ¿vale? Y luego hay un segundo capítulo, por no extenderme mucho más en esto, porque sería como muy reiterativo, ¿no? Nos tenemos que sentar ya a hablar del día después. Vamos a llegar tarde. Yo en esto soy muy básico, ¿no? Incluso voy a hacer una afirmación. Puede que no sepa exactamente el número de empresas o de comercios que se puedan cerrar. Pero de lo que estoy completamente convencido, que los que hoy estamos ahora en este café virtual, podemos acordar y estar completamente de acuerdo, es que va a tener un impacto negativo. Y ese impacto negativo no afecta por igual ni a subsectores, es decir, a la oferta comercial atendiendo a los distintos sectores, ¿vale?, ni tampoco en cuanto a su ubicación, es decir, desde el punto de vista territorial. La afectación que puede tener Madrid, el centro de Madrid, no tendrá nada que ver con determinadas localidades de la Comunidad de Madrid. Y esto es absolutamente extrapolable a cualquier otro ámbito territorial, ¿no?, o comunidad autónoma. Bueno, pues tenemos que sentarnos y hacer un diagnóstico compartido. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que esta también es otra de nuestras reivindicaciones, que le hemos trasladado siempre que hemos tenido oportunidad, incluso recientemente en una comisión dentro del Congreso de Industria, Comercio y Turismo, porque en este sector hace falta realmente un plan estratégico de futuro con políticas concretas y mantenidas en el tiempo. Y si hablamos de estrategia, estamos hablando de una planificación en el tiempo. Vamos tarde. Y aquí es otra de las reivindicaciones. Los agentes legitimados en la defensa de los intereses de las empresas, desde el conocimiento y la experiencia que acumulamos, debemos ser los interlocutores necesarios. Es decir, la Confederación Española de Comercio, como la organización más representativa del sector en España, debe jugar un papel importante con las administraciones y en la toma de decisiones. Pues porque nuestra capilaridad, nuestra cercanía, es lo que nos permite gestionar la información y trabajar de forma conjunta. Y en la medida en que seamos capaces de trabajar de forma conjunta, entre todos nos dotaremos de los datos e información suficiente para dotarnos de los mejores criterios a la hora de abordar políticas concretas y específicas, con recursos, lógicamente. Está claro. Y luego hay una pregunta que ya en parte me lo has dicho también, un poco cuál era el futuro a corto plazo del comercio y cuáles son las... Eso sí que a mí me gustaría que si pudieras incidir, o tu opinión, que creo que es muy válida, a nivel de qué sectores ves tú que van a poder salir con más facilidad y cuáles los que tienen una situación muy difícil o muy complicada. Mira, yo hay un aspecto, sobre todo en momentos
de cierto pesimismo, ¿no? Yo creo que también desde nuestras organizaciones debemos de invocar a ciertos mensajes de optimismo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, las empresas de comercio se caracterizan fundamentalmente por su dimensión reducida. Básicamente. Estamos hablando de que seguramente el 85%, 80, 85, 90% de las empresas pues tienen por debajo de las 6 personas trabajadoras. Sí, sí. 5 te iba a decir yo. O sea, esa es una realidad. Es una realidad que si lo comparamos con nuestros homólogos europeos, ¿vale? Es un sector mucho más atomizado. Luego, esta es una característica de nuestro sector, pequeño comercio. Y el papel que juega es absolutamente relevante. Yo quiero insistir en este tema. El sector comercial es un sector estratégico en el país. Luego, futuro, sin ninguna duda, pero un futuro desde la necesidad, lo que aporta al sector. ¿Vale? Entonces, yo en esto quiero ser o lanzar un mensaje de optimismo, pero tampoco quiero pecar ni de ingenuo ni de estar mirando de espaldas a la realidad. Habrá muchas dificultades, hay empresas que están atravesando por muchas dificultades. Por eso estamos pidiendo esa ayuda. Y ayuda, que este también es un aspecto importante, es más intangible. Una ayuda es importante independientemente de la cuantía si llega a tiempo. Correcto. Luego, que todos los trámites administrativos que conllevan la solicitud y la petición de las ayudas se agilicen. No puede ser que hoy haya empresas pendientes de percibir ayudas solicitadas hace meses. Cuando lo paradójico de estas ayudas es que se definieron como ayudas para empresas en situaciones de vulnerabilidad. Para luego incluso añadir, tratando de garantizar la viabilidad. Coño, hoy yo puedo ser solvente, pero dentro de 3 meses, o viable, y dentro de 3 meses dejar de serlo. Y la única diferencia es que las ayudas que se me prometieron no llegan a tiempo. No han llegado. Entonces, a las distintas administraciones, pues también pedimos esa diligencia, ¿no? A partir de ahí, insisto, tenemos que sentarnos, las administraciones, con los agentes legitimados que son, a través de la Conferencia Española de Comercio, pero todos aquellos agentes que doten o tengan legitimación en cuanto a representación del propio sector y tengan algo que aportar. Porque lo importante en esto es tener algo que aportar, algo que compartir, que enriquezca el diagnóstico, que nos dote a todos del mejor criterio y a quien corresponde a tomar decisiones, adopte las decisiones más adecuadas en cada momento. Este es un sector que también lo hemos reivindicado. ¿Por qué hago mucha insistencia en esa colaboración, en esa gestión de la información, generar información? Este sector, los indicadores que se manejan habitualmente, y así lo hemos manifestado incluso en el propio ministerio, reflejan parte de la realidad del sector. ¿Por qué decimos esto? Porque los indicadores, cualquier indicador que utilicemos, fundamentalmente recogerá la realidad de los grandes formatos o de las grandes empresas, que no siempre y probablemente casi nunca coincida con la realidad del sector de la microempresa, según en qué subsector o de qué subsector hablemos y de qué entorno o qué ámbito territorial hablemos. Luego, difícilmente se van a poder proponer medidas efectivas que atiendan a la realidad, e insisto, la realidad es mucha microempresa, subsectores muy diversos, ¿vale? Entonces, difícilmente se adoptarán las medidas más adecuadas en cada caso. Esa es, bueno, pues lo que entendemos, la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Entre todos, insisto, entre todos los que tengamos algo que aportar y algo que decir. Y tengamos una experiencia y una capilaridad que nos permita acceder a esa información. Para mí eso es absolutamente fundamental. Y como Conferencia Española de Comercio estamos en ese empeño y trabajaremos y estamos trabajando en ese sentido.
Sí, Juan Carlos. Disculpe. Sí. Sí, perdona. No sé si te he respondido a todas las preguntas, Sí, Eduardo. sí, no, estoy muy de acuerdo. Perfectamente. Yo creo que compartimos y sobre todo algo que para mí es fundamental, que lo has dicho en parte de tu exposición, es la importancia que tiene el comercio, ¿no? Es decir, que estamos hablando del tamaño de las empresas, estamos hablando del comercio, la importancia que tiene. Nosotros por nuestro sector lo mismo, pero bueno, que al final somos lo mismo, sea franquicia o no sea franquicia, es comercio, y la verdad es que bueno, la importancia es, por eso decía los sectores, porque bueno, también es verdad que hay una asignatura que todos tenemos que tirar a remar para adelante de la mano. Yo estoy convencido que la transversalidad en estos temas y la ayuda que podemos administrar desde el punto de vista, como tú decías, de información, de unión conjunta en muchas actividades y en las que no podamos, pues no, pero en muchas sí. Estoy convencido que muchas sí puede ayudar y tal, pero que también la empresa tenemos que ayudarles a las empresas a intentar adaptarse a lo que es el reto final del mercado, ¿no? Porque yo creo que este tema, yo siempre digo lo mismo, Julián, no sé si compartimos, creo que sí, un problema es una crisis que viene generada por un tema sanitario, no por una crisis económica, que se nos ha hecho la pelota muy grande, pero por la problema sanitaria, que si no salimos de la seguridad sanitaria, por mucho que te lleguen las ayudas y encima son tarde, no vamos a poder, evidentemente, o se va a ralentizar mucho la salida, y que yo creo que hay que ayudar a las empresas a que vean que el mercado del futuro a medio y largo plazo pues va a cambiar mucho, ¿no? Aparte de la llegada del dinero. Mira, bueno, no solo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Has tocado varios temas muy interesantes. Estamos como organizaciones representativas de los intereses empresariales haciendo mucha reivindicación y pidiendo, fundamentalmente a las administraciones públicas, pero de cara al futuro, hilando un poco con la pregunta que me hacías, ¿no? De cara al futuro, ¿qué es lo que sucede? También hay un reto muy importante, porque esta pandemia también ha puesto de manifiesto que hay ciertas carencias, ¿vale? Y las carencias principales que se han puesto de manifiesto es la absoluta necesidad de implementar las tecnologías, el uso de la tecnología para mejorar la gestión de los negocios. Y no estoy hablando de venta online. No. La venta online puede ser... Canal. Eso es. Yo en esto solo diferencio la venta online con la presencia en Internet. La venta online, muy probablemente un porcentaje muy alto no sea tanto una necesidad. La presencia en Internet sí, en la medida de que se ha convertido en un canal de comunicación con una potencial público objetivo que puedes acceder a él con la finalidad de convertirlo en cliente. Y eso sí es absolutamente necesario. Pues claro, la gestión de tu negocio implementando herramientas que te faciliten la gestión del estocaje o incluso la propia contratación de producto o servicio. Es decir, hay una serie de ventajas que se cometen en un reto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microempresa. Y en ese reto necesitan ir acompañadas. Y nuestras organizaciones han de jugar un papel fundamental y de hecho lo están jugando ya. Ese acompañamiento. Otra de las propuestas de esto es la creación a través de nuestras organizaciones de oficinas de apoyo a la digitalización. Esa microempresa necesita ese apoyo, ese asesoramiento desde la cercanía. Y nuestras organizaciones, por sus estructuras, por su proximidad, es un servicio conveniado, pero es un servicio que puede y debe de ofrecer. Es una labor de facilitar el acceso a esa tecnificación, vamos a llamarlo así. Quiero huir de esa idea que de manera muy sutil y mantener en el tiempo lleva a que digitalizar es venta online. Nada más lejos de la realidad desde mi punto de vista. La digitalización es muchísimo más que todo eso. Claro. No, fíjate, hoy mismo, sin ir más lejos, fíjate, lo que estamos haciendo nosotros, sería muy difícil cogerte a ti y poder estar trabajando y hablar de 40 minutos, 45 minutos de temas concretos, clarísimos, y este tipo de tecnología nos ayuda a conocernos más y a estar más entroncados. Eso no significa que no vamos a dejar de salir a la calle o no significa que evidentemente solucionemos problemas, pero sí que hace que la relación profesional y empresarial sea mucho más fácil, ¿no? Y eso es una realidad incuestionable. Exacto. ¿No? Entonces, ese sí que es un reto para la inmensa mayoría de este sector y necesitará y requerirá del acompañamiento. Y qué mejor de quien es más próximo a él, ¿no? Que son nuestras propias organizaciones.
Muy bien. Juan Carlos. Bueno, yo poco más que añadir, creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que has dicho, Julián, y muy real. Así que, por nuestra parte, nos queda ofrecerte un pequeño detalle por estar con nosotros en este café institucional. Así que, Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, al final, como estábamos hablando antes, Julián, pues antes te hubiéramos ofrecido una taza física, que seguramente algún día hará para que tengas el recuerdo de tu paso por tu casa. Pero bueno, por el momento tendrás que conformarte con un pequeño diploma que lo hacemos con mucho cariño y que lo hacemos de corazón a todos los colaboradores estrechos y que por supuesto contamos con vuestro apoyo de la Confederación Española de Comercio. Pues muy agradecido. Yo decirte que lo realmente importante es el detalle. Lo que yo al menos me quedo es con el detalle. Y me parece un detalle muy bonito, sobre todo atendiendo a las circunstancias en las que tenemos que llevar a cabo este tipo de interlocuciones, ¿no? Pero bueno, también deciros que, como tú bien sabes, o bien sabéis, Juan Carlos y Eduardo, la Confederación Española de Comercio también es vuestra casa. Y confiamos en que, como casa de todos, podamos llevar a cabo parte de lo que hemos estado hablando. Ver cómo podemos, en defensa de lo que representamos y en beneficio de las empresas que están detrás de nuestras organizaciones, pues seamos capaces de aportar, ¿no? De aportar en múltiples facetas, desde la información, la interlocución, la colaboración e incluso desde los puntos de vista diferentes, porque eso también enriquece. Y normalmente suele enriquecer mucho más. Porque genera debate, genera análisis y al final nos permite tener una visión mucho más amplia de cualquier cuestión o materia que podamos abordar. No os voy a quitar más tiempo, porque yo me pongo a hablar y... muy agradecido por la invitación. Nos juntamos el hambre con las ganas de comer. A mí encantado, y además teniéndote a ti, que no es fácil cogerte, pues hay que aprovecharlo. Estoy de acuerdo contigo, Julián, hay que sumar, hay que aprovechar de nuestra experiencia, hay que ayudar a nuestros socios, porque hay que darles el sentido de que estén con nosotros, porque si no, alguien se lo puede plantear de qué hacen con nosotros, y yo creo que es un reto que nosotros como organizaciones tenemos que tener. Por supuesto que es difícil no entender que el comercio y la franquicia no deja de ser una forma de comercio como otras muy respetables, y que por supuesto estaremos con vosotros de la mano y colaborando muy estrechamente, como tú bien sabes, y está apalabrado y tomado la decisión para que eso sea así. Pues reitero mi agradecimiento por la invitación y a cuidarse mientras no nos vacunen. Oye, nada, era recuerdos a tu presidente, y que yo sé que son momentos complicados deportivos, pero bueno, oye, que todo bien, todo se sale, ¿eh? De todos los sitios se sale. No, de todos modos, Eduardo, al hilo de esto, bueno, voy a aprovechar un poco el momento, ¿no? Este minuto que me queda, ¿no? Ya contactaremos para formalizar una, pues también a través de esta vía, porque yo creo que va a ser la más sencilla, tenéis en cuenta que tenemos pendiente. Sí, por supuesto. Luego ya lo hablamos en privado, si acaso. Sí, será un placer, Julián. Lo mismo, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Hemos estado con Julián Ruiz, el secretario general de la Confederación Española de Comercio. Muchas gracias por esta enriquecedora entrevista, Julián. Y nada, ánimo y a darle fuerza al comercio, todo lo que podamos. Entre todos. Y consumamos en el comercio local también, ¿eh? Consumamos todos en el comercio local. Efectivamente. En las tiendas. Buen mensaje. Venga. Un abrazo, Julián. Un abrazo. Igualmente.